a llevar estos principios contables, y eso es lo que vamos a tratar de recordar con ustedes esta tarde. Para iniciar debemos decir que los principios, no solamente los principios contables, sino todos los principios, son conjuntos de criterios, convencionales, utilizados para elaborar y presentar información financiera en un lugar y momento determinado. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en los principios como los criterios que todos los contadores debemos tener, que deben ser aplicados en nuestro trabajo. Dice que estos criterios se utilizan para elaborar toda nuestra información financiera, estos estados financieros que vamos a desarrollar también con nosotros. Esos estados financieros se desarrollan a través de estos criterios, y vamos a ir dándonos cuenta que debemos siempre tenerlos en cuenta, ya que ayuda a que nuestro trabajo sea ordenado, como vimos el día de ayer, que es uno de los puntos principales de la contabilidad. En el registro contable tenemos siempre que aplicar los principios contables, que son de carácter general. No quiere decir que, vamos a hablar dentro del Perú, no quiere decir que solamente Lima lo hace y Tacna no, y Huancayo también, y Cusco una partecita nomás de los principios. No, son dice aquí, se deben aplicar y son de carácter general. O sea que debemos, por lo menos en el Perú, debemos siempre verlos desde el punto de vista de que tienen que ser aplicados estos principios para nuestro trabajo contable. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos principios contables? ¿No? Vamos a ir viendo uno a uno, vamos a ir poniendo algunos ejemplos, vamos a ir haciendo algunas cosas para que sean entendibles esos principios, ya que algunas veces podemos equivocarnos en alguno de ellos y no nos ayuda a hacer el trabajo. El primer principio contable, ojo que no es un orden, ¿ah? Por si acaso no es que este sea el primero que siempre tiene que ser así, no. Los principios pueden tener el orden que tú quieras, no hay ningún problema. Además, en el trabajo que estamos haciendo, tú vas a poder definir, vas a poder ir viendo los principios, vas a recordar lo que tú estás haciendo en tu oficina y vas a decir, ese principio yo lo aplico. Y no es solamente uno, pueden ser 3, 4, 5, 10 principios que estás aplicando tú a la vez. ¿Correcto? Entonces no es que se aplique uno y el resto ya no. No es que este es más importante que el otro. No tienen orden de primacía, sino que son todos, se habla de todos ellos con el mismo valor para nuestro trabajo. ¿Ok, Fanny? Muy bien. Bienvenido, José. Ah, perdón, está Karina y José también aquí. Pensé que había entrado alguien más. Vamos a empezar entonces con nuestro primer principio de esta tarde, que es el principio conocido como el principio del ente. Fanny, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono para leer esta parte del ente, la definición? En la pantalla no veo que está compartiendo, solo está compartiendo un aplicativo de WhatsApp. No te creo, ¿no ves nada? No, solo veo un ¿No ves una aplicativo de WhatsApp. diapositiva? No se A ve. ver, voy a dejar de compartir. A A ver, ver, vamos a ver. Ahora confírmame si puedes ver. ahora sí logro ver. Ok, entonces por favor ayúdame con la parte que dice ente, la definición. A ver, dice, se refiere que la empresa se constituye con personalidad propia, diferente al dueño o dueños. Por lo tanto, no se debe mezclar los asuntos personales de los dueños con los de la empresa. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas al que los contadores nos enfrentamos, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando son micros o pequeñas empresas, en donde los dueños siempre están allí en la actividad del día a día. Digo en estas empresas pequeñas porque ahí está siempre metido a veces el dueño, ¿no? Y en las grandes ya no, a veces en las grandes ya se contrata gerente, se contrata otro grupo y los dueños muchas veces ya no están. Podrían estar también, ¿no? Podrían estar, y ellos son muy celosos pues de su empresa, ¿no? Eso es como si fuese su hija de esa empresa, Claro. es como si fuese su hija esta empresa, vamos a admitir a Carlos, y entonces hacen pues que
que estos dueños siempre quieran estar ahí, ¿no? Siempre están ahí con las empresas, ¿no? Bienvenido, Carlos, a la charla de esta tarde. Estamos viendo el principio, el primer principio que estamos viendo esta tarde es el principio del ente. Y estábamos refiriendo que la empresa es una persona jurídica y es diferente a los dueños. Es diferente a la de los dueños. ¿Ok? Entonces, aquí el contador siempre tiene el gran problema, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántos nos ha tocado cuando ha venido el gerente o el dueño de la empresa y nos ha dicho, toma esta factura, es de la comida que fuimos ayer con mi familia, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos mirando y decimos, bueno, se tiene que pasar, ¿no? Es una forma de cómo las empresas recuperan IGB, a veces pasando gastos personales, ¿no? Otro gasto personal que muchas veces se pone, por ejemplo, en contraposición a este principio del ente, es la gasolina, ¿no? Toma, aquí está la factura de la gasolina de mi camioneta. Nos fuimos a la playa y tuve que tanquear ahí. Y entonces nosotros a veces ya pues pasamos estos comprobantes. Pero debemos recordar que existe un principio en donde se nos explica que la empresa y los dueños son distintos. Miren lo que dice la explicación. El contador lleva las cuentas de la empresa, no de los dueños. El capital aportado pertenece a la empresa. Los dueños son considerados como terceros. ¿Por qué dice esto? Porque cuando el dueño entrega el capital, está diciendo la explicación, este capital ahora es parte de la empresa. Ahora este capital es parte de la empresa. ¿Ok? Entonces la empresa es la que tiene que funcionar. Difícil, porque en el mercado pues nos encontramos con personas que quieren estar en el día a día de las empresas, ¿no? Pero en lo posible debemos siempre recordar que un principio contable es que debemos separar las cosas de los dueños de la empresa de la cual estamos nosotros llevando la contabilidad, ¿ok? En lo posible, entonces, siempre debemos recordar este principio del ente, donde la empresa es totalmente distinta a los dueños, ¿ok? Luego tenemos otro principio que se llama empresa en marcha. Vamos a pedirle a Carlos, por favor, que prenda su micro y nos ayude dando lectura a este principio de empresa en marcha. La definición, Carlos, por favor. Ya, ok. Dice, es la capacidad de la organización para continuar el negocio. Se supone que la empresa seguirá operando en el futuro y que no tiene intenciones de ser liquidada. Ejemplo, empresa creada Correcto, el 3 de marzo del 2020 con duración indefinida. correcto, Carlos. Muchas gracias. Este segundo principio contable nos dice, nos hace recordar que las empresas normalmente son constituidas con la intención de que sea pues por un tiempo indefinido, ¿no? Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la constitución de la empresa, lo que primero fue una minuta y luego se constituyó como testimonio de la empresa, allí van a ver duración. En uno de los artículos que tiene el testimonio, dice duración de la empresa y normalmente, digo normalmente porque a veces los consorcios sí se constituyen con momentos definidos de inicio y de fin, pero normalmente las empresas se constituyen en duración indefinida, ¿no? Y eso responde a este principio de empresa en marcha. Se supone pues que las empresas, cuántas veces, ¿no? Las personas crean sus empresas con la intención de que sus familiares, los nietos, los bisnietos sigan con el negocio familiar. Así se piensa a veces, ¿no? Porque esa es lo normal. Yo creo algo para que pueda durar mucho tiempo, ¿no? Si es indefinido, mejor. Y entonces, eso de ahí también responde a un principio, y es el principio de empresa en marcha. Entonces, miren, ya estamos hablando de dos principios que ustedes lo aplican en sus empresas. Porque si ustedes están trabajando, como me dijeron ayer que estaban trabajando en diferentes empresas, quiere decir que ya su empresa está cumpliendo este principio por lo menos.
el de empresa en marcha, porque está laborando, porque está generando ventas, porque está generando compras, está haciendo operaciones día a día. Y entonces considera que esta empresa cumple con este principio de empresa en marcha. Segundo principio contable que podemos ver esta tarde. Empresa en marcha. El ejemplo dice, una empresa es creada el 1 de marzo del 2020 y tiene una duración indefinida, ¿no? Como les acabo de decir, normalmente las empresas pues tratan de siempre ser de forma indefinida en su creación, ¿ok? Vamos al siguiente principio, que es un principio básico para nosotros. Este principio que también todos nosotros lo hacemos en todo momento, así como el de empresa en marcha está en todo momento realizándose, este principio del devengado, así se llama, devengado, es también muy importante para nosotros. Este principio quiere decir, y estemos atentos a esto, que los ingresos y los gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar la operación mercantil que los origina. ¿Ok? Hasta ahí una primera parte. Ingresos y gastos se contabilizan en el momento en que tiene lugar la operación mercantil que los origina, con independencia de cuándo se produce el ingreso o el cobro. La segunda parte dice, podemos decir, no importa cuándo se cobre o cuándo ingrese el dinero. ¿Ok? No importa eso. Entonces, el principio del devengado debe quedar bien clarito en nuestra mente. Se contabiliza cuando se origina, cuando la operación mercantil la origina. Vamos a ver el ejemplo. Dice, una venta se realiza en el noviembre del 2019, pero se paga en febrero del 2020. Nos vendieron en noviembre del 2019, pero nosotros lo pagamos en febrero del 2020. La pregunta es, ¿cuándo se contabiliza la operación? A ver, vamos a pensar. Fanny va a pensar para la empresa que vende, ¿cuándo contabiliza la venta? Y Carlos va a pensar para la empresa que compra, ¿cuándo se contabiliza la compra? ¿Ok? A la luz de este principio del devengado. A la luz de este principio del devengado, Fanny, la empresa que vende, ¿cuándo, en qué mes debería contabilizar esa operación de venta? ¿Noviembre 2019 o febrero del 2020? ¿Qué dices, Fanny? ¿De qué meses? Me parece que es en febrero. Ok, Fanny dice febrero 2020, no hay problema, Fanny, gracias. Carlos, para la empresa que está comprando, ¿cuándo debe realizar esta operación de compra? ¿En noviembre del 2019 o en febrero del 2020? Cuando está pagando, ¿no? Porque paga en febrero del 2020. ¿Qué dices, Carlos? Eh, cuando está bien. No, para el que compra, yo creo que debería estarlo contabilizando en noviembre. En noviembre de 2019. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a leer de nuevo. Y atento, Fanny, atento, Carlos, dice, devengado quiere decir que los ingresos y los gastos, o sea, la venta o la compra, se contabiliza en el momento en que tiene lugar la operación mercantil que los origina. Y además dice, no importa cuándo se produce el ingreso o el cobro. Quiere decir que en este ejemplo que estamos viendo aquí, de noviembre de 2019, donde se realiza la venta, pero se paga recién en febrero del 2020, las dos respuestas, tanto para la empresa que vende como para la empresa que compra, debe ser que la operación se contabiliza en el mes de noviembre de 2019, porque es en ese momento en que la operación mercantil se originando, ¿correcto? Entonces, se origina la operación en noviembre de 2019 y se inscribe en los libros o se contabiliza en los libros
cuándo se origina, noviembre de 2019. No importa cuándo se cobre o cuándo se pague, lo que importa es cuándo se origina. ¿Ok, Fanny? No importa cuándo se cobre ni cuándo. El mes que se origina, ¿correcto? Tanto para la venta como para la compra. Y aquí ustedes pueden empezar, profe, pero una consulta. Si yo lo pongo en el 2019, ¿ok? Yo lo pongo en el 2019 y no me pagan en el 2019, yo como empresa sí tengo que pagar el IGB y el impuesto a la renta de esa factura, ¿verdad? Sí, la respuesta es sí. Y tú vas a decir, pero ¿y con qué plata la voy a pagar si no me han pagado? Si todavía no me pagan, ¿con qué plata la voy a pagar? Y entonces ahí pues ese fue el mismo problema que comenzó SUNAT, ¿no? Llamaban toda la gente a SUNAT diciendo, oye, ¿cómo me estás cobrando algo que todavía no me van a pagar? O sea, me vas a hacer pagar impuestos de una factura que no me pagan. ¿Cómo es posible eso? Entonces SUNAT comenzó a ver el caso y al final ha creado algo que ustedes ya deben conocer que se llama el IGB Justo, que eso quiere decir que podemos prorrogar el pago del IGB. Pero eso vamos a explicarlo bien cuando estemos hablando en el módulo 2 de declaraciones de IGB, de cómo calcular el IGB y ahí vamos a ver cómo es su pago de ese IGB. Puede hacerse en el momento, puede fraccionarse, puede aplazarse, podemos tener el IGB justo y muchas otras cositas que debemos hablar en el momento del IGB, ¿correcto? Pero miren, este principio del devengado debe quedar bien claro en nuestra mente, porque algunas veces podemos encontrarnos en el momento de que tú tienes la factura y dices, pero no está pagada, ¿la ingreso o no la ingreso? ¿Me beneficio del crédito fiscal de esta factura de que no he pagado o no me beneficio? ¿O cuándo lo pongo? ¿Cuándo lo pongo? Cuando lo pago. Y entonces recuerda siempre este principio contable que es el principio del devengado, que decía que se contabilizan los ingresos y los gastos, se contabilizan en el momento en que se origina la operación. ¿Correcto? Si la operación se origina en el noviembre de 2019, como en el ejemplo, entonces debemos contabilizarlo en este periodo noviembre 2019, no cuando se cobre. ¿Ok, chicos? Hay un principio más adelante que también habla del realizado, ¿no? Que eso es, vamos a verlo a la luz en el momento en que hablemos de ese principio, vamos a explicar un poquito de qué se trata. ¿Ok? Principio del devengado, entonces, recordemos que contabilizamos en el momento en que tiene lugar la acción. Ya tenemos tres principios: ente, empresa en marcha y devengado. De esos tres, ¿cuáles trabajas en tu empresa en este momento? No sé si los tres, no sé si dos, no sé si uno, pero por lo menos uno estás haciendo. ¿Sabes cuál es? El de empresa en marcha. Porque estás trabajando en una empresa que tiene función, que está funcionando, que está haciendo una empresa en marcha. ¿Ok? Vamos al siguiente principio. Si tienen preguntas, chicos, háganla, abran su micro, por favor, pueden hacerla, o a través del chat también pueden realizar sus consultas, ¿listo? No se queden con la duda, porque si no, al fin la voy a hacer, te olvidas y te quedaste con tu duda, ¿listo? No te olvides que puedes hacer en cualquier momento la consulta. Cuarto principio que vamos a ver en esta tarde es el principio conocido como periodo. En algunas literaturas vas a encontrar este principio con el nombre de ejercicio también. ¿Ok? Dice, se le conoce con el nombre de ejercicio. Las empresas tienen una duración indefinida e ilimitada. Ya hemos hablado de eso. Por consiguiente, sus resultados solo se conocen, si no, hasta que concluya su existencia, por lo que es necesario dividir el desarrollo de sus actividades en periodos contables y establecer al cierre del periodo los resultados de operación y su situación financiera e informar de los hechos importantes que han generado cambios en la participación de los propietarios de la empresa durante ese lapso de tiempo. Ok, ¿qué está diciéndonos el principio de periodo o de ejercicio? Okay, entonces acá vamos a comenzar a mezclar ya con algunos que ya hemos visto.
Por ejemplo, ya hemos visto el de empresa en marcha y hemos dicho que las empresas tienden a ser duración de un tiempo indefinido. Pero no podemos analizar a la empresa si no hacemos cortes, ¿no? Imagínate cómo saldría un estado financiero de una empresa que tiene 10 años de duración, que 10 años creada. Entonces, serían unos numerazos, pero no sabríamos de ese total de ventas de 10 años cuál será para el año 1, cuál será para el año 2. Habría que explicarlo muy bien. Y entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es que se toma este principio del periodo, en donde nosotros acumulamos con una fecha de inicio y una fecha de fin. Normalmente, este principio del periodo nos dice que debe ser de 12 meses, ¿correcto? Digo normalmente porque esto ocurre cuando la empresa tiene del 001 de enero al 31 de diciembre. Entonces, una empresa, por ejemplo, que tenga 3 años de funcionamiento, puede ya tener su periodo del 001 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, su primer periodo. Su segundo periodo será del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019. Ahí está su segundo periodo. Y así sucesivamente cumplirá los periodos de 12 meses. Pero hay un problema. Y el problema es que las empresas no pueden ser constituidas el 1 de enero porque el 1 de enero es feriado. Y los registros públicos y las notarías y todo el mundo no trabaja el 1 de enero de cada año. Y entonces pasa el problema de que se puede constituir una empresa el 5 de enero. Y entonces aquí viene el problema para algunos contadores y dicen, si la empresa es creada el 5 de enero del 2019, ¿cuándo concluye su primer periodo? Porque a mí me han dicho que se concluye cada 12 meses. Entonces quiere decir que voy a contar del 5 de enero del 2019 hasta el 4 de enero del 2020 para que se cumplan los 12 meses. Y ese será mi primer periodo. ¿Estoy en lo correcto? No, no estás en lo correcto. Para esta empresa que se constituyó el 5 de enero del 2019, su primer periodo concluirá 31 de diciembre del 2019. Profe, pero no cumple los 12 meses. No importa. Normalmente el primer periodo no cumple los 12 meses. A partir del segundo periodo sí cumple los 12 meses, porque ya el segundo periodo inicia el 1 de enero del 2020 en este caso. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos del periodo, estamos hablando de un lapso de tiempo, que normalmente debe ser 12 meses, pero que en las empresas cuando cumplen su primer periodo no es 12 meses. 12 meses es a partir del segundo año en adelante. El primer año es desde la fecha en que se constituye hasta el 31 de diciembre. No importa la fecha, por si acaso, ¿eh? No es que solamente tiene que constituirse en enero. Y de ahí, ya solamente en enero y las que son en febrero, en marzo, no te preocupes. No importa, puede ser que tu empresa se haya constituido el 12 de diciembre del 2019. ¿Cuándo terminará su primer periodo? 31 de diciembre del 2019. No importa. ¿Te das cuenta? Siempre por eso te digo, los primeros periodos normalmente no son de 12 meses. El primer periodo normalmente es más corto porque no hay, se constituye el 1 de enero, porque el 1 de enero todas las oficinas están cerradas, porque es feriado, ¿no? Por el año nuevo es feriado, entonces no hay quien atienda en las oficinas. No se puede constituir una empresa con 1 de enero. Se constituye después, ¿ok? Hasta aquí todo claro, Fanny, Carlos, todo claro hasta aquí con los primeros 4 principios. Manden una reacción ahí al chat o Una ¿todo bien, consulta, Carlos? y si la empresa se crea por así decirlo, el 31, el 30 de diciembre,
el año 2019. También el primer periodo cerrará al día siguiente, 31 de diciembre. O Correcto, sea, se hace declaración, lo que le dicen una declaración anual, creo, al año siguiente por esos 2 días. exacto. Por esos 2 días tendríamos que hacer ya la declaración anual si es que estás en el régimen MIPE o en el régimen MIPE tributario o régimen general, ¿no? Ya tendrías que hacer tu declaración tanto mensual como anual. Entonces siempre es bueno entender esto porque a veces por ese par de días la gente dice, bueno, son 2 días, no tengo que hacer declaración y te cae tu primera multa en tu periodo, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de iniciar, si puedes esperar por ahí un par de días y hacerlo en enero, excelente, ¿no? Te alivias el asunto de la declaración anual del primer periodo. Pero no importa, Ahora, porque sí, o sea, pero tomamos en cuenta que cuando inscribimos a la empresa como creación de empresa o como creación o como primera actividad. Por ejemplo, si yo hago una compra el 30 de diciembre o cuando creo la empresa en los registros, en registros ok. públicos el 30 de diciembre. Te entiendo. Es que no solo se toma para SUNAT, para lo que es declaraciones tributarias, se toma la fecha de inicio de actividades. O sea, tú puedes ir el 30 de diciembre a la notaría a comenzar todo tu trámite, pero cuando te van a decir que la empresa ya existe, es recién en enero. Entonces tú irás a SUNAT y dirás, mi fecha de inscripción de empresa es 30 de diciembre, pero fecha de inicio de actividades es enero. ¿Cuándo debo declarar? Y entonces la SUNAT te va a decir, a raíz de tu fecha de inicio de actividades. ¿Correcto? Entonces puede cambiar, puede cambiar. O sea, lo que va a mandar para asuntos de declaraciones, para asuntos tributarios, es la fecha de inicio de actividades. Ya, ¿y qué pasaría si yo creo la empresa en quincena de noviembre, fin de noviembre, y bueno, la empresa está o el 1 de diciembre, y la empresa no ha hecho nada, o sea, ha quedado a la intemperie porque quizás eh, hubo tanta emoción en crear la empresa y después de ahí no, nadie invirtió, nadie hizo nada, quedó en el olvido total. Ujú. Y recién en enero ya empieza a haber ya actividades. Otra vez se animaron y otra vez ya dijeron, ya, entonces ya tenemos la empresa formada, ya empecemos, pues, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué pasaría con ese mes de diciembre? Ok, lo ideal sería que tú declares en cero, venta cero y compra cero. Te digo lo ideal porque si la SUNAT ve que tu fecha de inicio de actividades está en diciembre y no hay declaración en enero del mes de diciembre, porque siempre hacemos la declaración así, te va a mandar una hoja de comunicación diciéndote que no has declarado en la fecha. Ahora, en esos casos, Carlos, lo que se puede hacer es cambiar la fecha de inicio de actividades. O sea, tú llamas a SUNAT, en estos días llamas a SUNAT, eh, y lo que se hace es cambio de fecha de inicio. Mire, señor Sunat, yo me explica como me estás explicando a mí. Inicié las actividades, pero date cuenta que no he comprado ni he vendido. No he tenido operaciones, no tengo planilla, no tengo nada. Nadie me ha dado un servicio, ni un recibo por honorario, ni nada. Es prácticamente, no ha existido mi empresa en diciembre. Por favor, necesito cambiar mi fecha de inicio de actividades. Y la SUNAT lo que hace es cambiarte la fecha y con eso solucionas. Pero para evitar ese asunto de cambio y todo, lo que podrías hacer es hacer tu declaración de diciembre, mandar tu declaración de diciembre con operaciones venta cero y se acabó el problema. La zona va a estar tranquila porque has declarado, aunque sea en cero, pero has declarado. Y si no declaraste, hay solución. Hacemos el cambio de la fecha de inicio de actividades y se soluciona el problema. Ah, ya, ok, gracias, gracias. Listo. Fanny, ¿todo bien? Hasta aquí estamos hablando de 4 principios, Fanny. Ente, empresa en marcha, devengado y periodo. ¿Todo bien hasta ahí, Fanny? Ok, ahí está el dedito que dice que está todo correcto con lo que es los 4 primeros principios, ¿no? El ejemplo para el periodo es el estado financiero, siempre los encabezados de nuestros financieros dice al 31 de diciembre, ¿no? Que es el cierre del periodo. Ya hemos hablado de él y
es el primer periodo, se cierra el 31 de diciembre, el siguiente inicia el 1 de enero, vuelve a cerrar el 31 de diciembre del siguiente año, y así sucesivamente se van manejando todos nuestros periodos en las empresas. ¿Ok? 4, entonces tenemos ya estados financieros. Vamos al quinto principio, perdón. Ha llegado Jorge, vamos a admitir. Vamos a admitir a Jorge que ha llegado. Ahí está. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la clase. Ahí está entrando Jorge. Gracias por estar aquí. Jorge, Carlos, Fanny también. Y estamos hablando de los principios contables. Vamos a hablar del quinto principio. Ya hemos hablado de 4. Ente, empresa en marcha, devengado y periodo. Y ahora vamos a hablar de un principio que se llama moneda común denominador. Recuerden que al comienzo dije que no tiene orden los principios. ¿Ok? Puedes trabajar varios principios a la vez. Puedes utilizar uno o varios, puedes, hay un orden que uno es primero que el otro, que si no haces este, no haces el otro, no. Esto de aquí es independiente, ¿ok? Vamos a hablar simplemente para saber en cuál estamos. Es el quinto principio que vamos a trabajar en este momento, que es el de moneda común denominador. Generalmente se utiliza como denominador común la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente. Mira, ya estamos juntando dos ahí, ¿no? Dos principios. Ente, empresa, y ahora moneda. En el Perú, de conformidad con los dispositivos legales, la contabilidad se lleva en moneda nacional. ¿Y cuál es nuestra moneda? El sol. No es el nuevo sol, ya no es el nuevo sol, ya es el sol solamente. ¿Correcto? Y entonces aquí tenemos del periodo 1 al periodo 2, al periodo 3 y sucesivamente. ¿Podría cambiarse? Sí, a través de una nota aclaratoria. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre estos dos nuevos que hemos visto? Moneda común denominador y uniformidad. ¿Algún caso especial que hayan visto ustedes en la oficina que amerite cambiarlo? ¿Estamos todo bien? Si estamos todo bien, hacemos el like para saber y poder avanzar un poquito al siguiente principio. Ya estamos llegando a la mitad de los principios contables. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, Fanny dice que todo bien. Carlos también. Jorge, ¿estás por ahí? ¿Estamos bien, Jorge? Les van a hacer llegar estas diapositivas por si acaso. Terminada la clase se envía para que puedan reenviárselas a ustedes, me parece, a través del WhatsApp. ¿Ok? Seguimos con el siguiente principio, y es el principio de prudencia. Ok, sí, van a hacer llegar. Es el principio de prudencia. Prudencia, ¿no? No es una señora Prudencia, por si acaso, es un principio. Y este principio dice, este principio general se puede expresar también diciendo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Ok? Aquí está diciendo algo especial. Aquí está diciendo que nuestra contabilidad no puede ser basada en una suposición, en algo que podría ser, en algo que quiero que pase. Yo no puedo contabilizar nada que no esté sustentado. Yo no puedo contabilizar nada que no haya ocurrido. Necesito que ocurra para recién contabilizarlo. ¿Ok, muchachos? Nosotros, contadores, debemos siempre estar seguros de lo que hacemos. No podemos basar nuestra contabilidad en me parece que va a ser, creo que va a ser. No puedo. Yo necesito tener la seguridad de que ha ocurrido tanto la pérdida como la ganancia para poder contabilizarlo, para poder ponerlo en mi contabilidad. ¿Correcto? Porque todo lo que yo ingrese, y escuchen bien,
todo lo que ingreses tiene que estar sustentado. ¿Ok, señores? Todo lo que ingrese tiene que estar sustentado. Tú no puedes contabilizar nada que no tenga sustento. ¿Ok? Imagínate que estás trabajando en una heladería, ¿ok? Imagínate una heladería. Y viene el dueño y te dice, pon en tu asiento de ventas que vamos a vender 2.000 soles hoy día. Y tú le dices, señor, pero recién son las 5 de la mañana, 6 de la mañana, recién estamos abriendo. ¿Cómo usted sabe que vamos a vender 2.000 en el día? Porque mira, ya está saliendo el sol. Y como sale el sol y hace calor, la gente va a comprar helado. Así que es un hecho. Yo trabajo acá, yo soy el dueño y tú pones ahí los 2.000. Y tú, obediente, pones los 2.000. Llega el final del día y vendiste 1.500. Y ahora tú lo miras y le dices, señor, y ahora los 500, ¿quién se va a comprar? ¿Usted va a comprar los otros 500 que faltan? No debiste haber contabilizado nada. ¿Por qué? Porque no había ganancia todavía. Todavía era una ganancia que estaba en el aire. Era una ganancia que todavía no había sucedido. Entonces no podías haber contabilizado. Prudencia te dice que es un principio que solamente debes contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se hayan realizado. Muy bien, ahí está el principio de prudencia. Vamos ahora a otro principio. Para que ustedes no se aburran y estén escuchándome que estoy hablando, por favor participen, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, algo que les haya pasado en su trabajo, pueden decirnos, ¿ok? Cualquier problema que haya ocurrido en cuanto a los principios que estamos viendo, ¿no? Entonces ya hemos hablado del principio de prudencia. Vamos al principio de equidad. Ahora vamos al principio de equidad. El principio de equidad. Vamos a pedir, por favor, Carlos, si podrías acompañarme con la lectura. Ya, la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Muy bien, gracias, Carlos. La pregunta clave para entender este principio sería, ¿qué entendemos por equidad? A ver, ¿qué entienden ustedes por equidad? ¿Qué entendemos por equidad? No teman dar una mala respuesta, no hay mala respuesta por si acaso aquí. Imaginemos, ¿qué puede ser equidad? Algunos pueden estar pensando que es uniformidad, y no es uniformidad. La equidad no es uniformidad. Uniformidad es algo para todos igual. Y te lo explico con el siguiente caso. A ver aquí en chat. Ya, Fanny me dice que sea igual. Va por el lado de igualdad, me dice Jorge también. Por el lado de igualdad, ¿no? Vamos a ver si equidad es igual a igualdad, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a pensar en 3 socios, ¿ok? 3 socios. Tú eres el contador de la empresa y vas a tener que repartir las utilidades. ¿Ok? Vas a tener que repartir las utilidades. 4 socios mejor, ya, para que sea igual. 4 socios. Un comentario más. Ya, Carlos me pone que refleje la verdad, correcto, muy bien. Entonces vamos a ver. Tienes 4 socios, tú eres el contador y dices, voy a repartir las utilidades. Para que no se peleen, le reparto 25% a cada uno. Y ahí estoy siendo uniforme, igualito para todos. Ese puede ser tu pensamiento contable, ¿ok? Ese puede ser tu pensamiento de contador. Para que nadie se pelee, reparto 25 a cada uno, 4 socios, 25 a cada uno, y se acabó el problema. Y estoy siendo uniforme y justo. Ya está. Pero ahí uno de los socios te va a decir, oiga, señor contador,
Un ratito, un ratito, un ratito. A mí no me gusta mucho la uniformidad ni la igualdad, porque yo he puesto 50.000 soles de inversión y el otro socio que está allá ha puesto 1.000 de inversión. Y entonces, ¿cómo nos vas a repartir las utilidades iguales? No puedes, porque yo he puesto más que el otro. Y yo he puesto más que el otro que también está allá, y he puesto igual que mi otro compañero. Entonces, no puedes repartirnos igual. Y entonces ahí tú te das cuenta que equidad no es igual a uniformidad, que equidad no es igual, no es lo mismo que igualdad, porque equidad quiere decir que vas a repartirle a cada uno de acuerdo a su inversión. Y ahí sí vas a ser equitativo, ahí sí vas a realizar equidad, porque al que puso más, al que arriesgó más, al que invirtió más, ese se llevará mayor utilidad. Y el que invirtió menos, que puso menos, que arriesgó menos, se llevará menos. Estamos siendo equitativos, no estamos siendo igualitarios o uniformes, ¿correcto? Entonces, equidad para nuestro trabajo contable quiere decir que a veces puedes tener ese problema de intereses opuestos. Puede ser que uno de los socios te llevó a trabajar por ser su amigo y el otro no lo conocías y ahora tienes que repartir y tú vas a querer repartir ¿cómo? ¿Uniformemente para que tu amigo también lleve? No, pues no puedes. Tienes que ser equitativo, de acuerdo a cómo cada uno de ellos puso, cómo cada uno de ellos dio, cómo cada uno de ellos arriesgó. Por eso dice, entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad. Tú siempre deberías, desde tu puesto contable, desde auxiliar contable, siempre debes tratar de que la situación sea equitativamente repartida, entregada, como quieras. No podemos ser igualitarios, no podemos ser uniformes, salvo que los socios digan, sí, queremos ser todos iguales. Ahí es otra cosa, ¿ok? Pero normalmente el principio contable nos indica a nosotros que siempre en nuestro trabajo, que siempre en nuestros estados financieros, que siempre la presentación de los mismos deben reflejar equidad a cada uno de acuerdo a cómo ha puesto en la empresa. ¿Ok, chicos? Equidad, entonces, es el octavo principio contable en los cuales debemos basarnos. Pasamos al siguiente, si es que no hay ninguna duda, si es que no hay ninguna pregunta tampoco. Pasamos al siguiente principio, y es el principio de partida doble. Principio de partida doble. Vamos a ver, vamos a leer este principio. Jorge, ¿estás ahora sí para poder leer? ¿O estás con problemas en el audio? Coméntame, por favor. Si puedes leer, por favor, abre tu micrófono y acompáñame con la lectura del principio de partida doble. A ver, creo que me ha puesto algo aquí. Ok, no tienes audio, no te preocupes, no hay problema. Ok, está bien, no hay problema. No hay problema. Vamos a leerlo, yo lo leo entonces. El principio de la partida doble, también es conocido como dualidad, es la base del método contable. Se le define como a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. También se le conoce como no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran en el debe y el haber, lo que permite la comprobación de la igualdad de las registraciones. ¿Ok? A ver, está hablando de uno de los, bueno, como les dije al comienzo, no podemos decir que es uno más importante que el otro, pero hay siempre principios que siempre están.
Por ejemplo, ente siempre está, empresa en marcha siempre está, moneda común denominador siempre está, devengado siempre está, y partida doble siempre va a estar. Porque este partida doble es con el cual nosotros basamos nuestra contabilidad para hacer los asientos contables. ¿Ok? Asientos contables. No sé si ustedes ya están haciendo, ya hicieron o piensan hacer más adelante en la empresa asientos contables. Eso vamos a explicarlo a profundidad un poco en lo que es el módulo 2, porque habla mucho esta partida doble, habla mucho lo que decía la clase pasada Jorge, ¿no? Del activo y el pasivo, del patrimonio, de los ingresos, los gastos, ¿no? Entonces, eso de ahí va a venir con mucha fuerza en el módulo 2 cuando hablemos de la dinámica del plan contable. Ahí vamos a dedicar más tiempo en poder hacer activo, pasivo y demás. Pero el principio de partida doble, que todas las empresas realizan, todo el que hace contabilidad tiene que tener el principio de partida doble, porque tu asiento contable siempre debe sumar lo que esté en el debe, en el lado izquierdo, siempre debe ser sumado y debe ser igual a lo que está en la derecha, en el lado del haber. ¿Ok? Cuando comencemos a hacer asientos contables, van ustedes a ver que siempre vamos a trabajar lo mismo, que en el lado del debe sumar lo mismo que está en el lado del haber. Y eso es porque se respeta el principio conocido como el principio de partida doble. Siempre vamos a verlo así. ¿Ok? Este principio de partida doble siempre lo utilizamos y solamente lo utilizamos cuando hacemos nuestros asientos contables. Esos asientos contables son nuestro lenguaje. Son como hablamos los contadores. Los contadores hablamos a través de asientos contables. Todas las operaciones, mientras uno dice, hemos vendido 1000, tú lo vas a hablar como 12, 40, 70 y tu asiento contable. ¿Correcto? Entonces, esos asientos contables, que es nuestro lenguaje propio de la carrera, siempre deben cumplir con este principio conocido como partida doble. Siempre debe estar partida doble en cada asiento. Si en este momento tú no estás realizando asientos en tu oficina, no te preocupes. El módulo 2 de este curso va a desarrollar gran parte de lo que es la dinámica del plan contable y asientos contables, ¿ok? Así que no te preocupes. Muy bien, ahí teníamos entonces el principio de partida doble. Por aquí me dicen, vamos a leer por acá. A ver, Jorge me dice, estoy en el trabajo, correcto. O sea, cuando realizamos una compra de mercaderías, se producen dos movimientos en la contabilidad. O sea, la partida doble. Es decir, que todo cargo abono en el debe implica un correlativo cargo abono en el haber. Correcto, Jorge. ¿Y sabes por qué? Mira, vamos a verlo así. Cuando tú compras mercadería, ya hay un movimiento ahí, ¿verdad? Pero para que ese movimiento esté completo, tú pagas mercadería y se complementa. Profe, pero no lo estoy pagando, lo estoy haciendo a crédito. Ah, ya. Entonces, en ese caso, para complementar esa compra, lo que tú estás teniendo es una factura por pagar. Y ahí está de nuevo la partida doble. ¿Te das cuenta? Utilicé un asiento que era de compra y un asiento de factura por pagar. ¿Correcto? Entonces ahí está el asunto. Y cuando ya lo pagues, otra vez vendrá otra partida doble, donde pagas la factura que estaba por pagar, la pagas, y la pagas ¿con qué? Con dinero. Otra vez partida doble, ¿te das cuenta? Entonces siempre va a haber partida doble. En todas nuestras operaciones, siempre vamos a tener nuestra partida doble. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se hace cuándo va el debe, cuándo va el haber, cuándo es el activo, cuándo es el pasivo? Eso viene en el segundo módulo del curso, en lo que es la dinámica del plan contable. Ahí vamos a extendernos un poquito más, a hablar acerca de las operaciones, de las cuentas, sobre todo de las más utilizadas, para poder desarrollar. Y ahí te vas a dar cuenta que cada operación que se realiza siempre cumple con partida doble. Que si hay movimiento en el debe,
tiene que estar reflejado en el haber. Tiene que reflejarse el mismo monto. El mismo monto tiene que reflejarse. ¿Ok? Muy bien, gracias Jorge. Ese es el concepto de partida doble. ¿Cuáles son las reglas de una partida doble? Las que dice aquí arriba. A toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber. Esa es la regla de la partida doble. Si tú anotas algo en el debe, el monto, ese monto también tiene que estar reflejado en el haber. Eso es, no hay deudor sin acreedor. Debe o deudor sin acreedor. No hay deudor sin acreedor. Es como, a ver, yo te presto dinero ahorita. ¿Ok? En este caso, tú eres el deudor y yo soy el acreedor. Ahí está la partida doble. No hay deudor sin acreedor. Siempre hay una reacción. Siempre hay. A un movimiento contable, siempre tiene que haber una reacción por allí. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo con nuestra dinámica a partir del módulo 2. ¿Ok? Muy bien. Si está todo claro, regálenme un like para seguir avanzando, o si quieren reforzamos un poquito porque a veces puede confundir un poquito más lo de partida doble. Hasta aquí hemos visto, gracias Carlos, hemos visto ente, empresa en marcha, devengado, moneda común denominador, periodo, partida doble. ¿Qué más hemos visto? Me quedan 3 más creo por ahí. Equidad también hemos visto, prudencia y uniformidad. Ahí están los 3 que me faltaban. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo todo lo que, los 9 principios que hemos visto hasta el momento. No hay ninguno más importante que otro, repito, pero sí recordemos que de estos 9, a ver, examina en la empresa donde estás trabajando en este momento, ¿estás haciendo los 9? ¿Estás haciendo 8? ¿Cómo estás haciendo? Ahí tienes que ir examinando. Estoy totalmente seguro que estás haciendo ente, porque es una empresa. Estoy totalmente seguro que estás haciendo empresa en marcha, porque está funcionando tu empresa. Estoy totalmente seguro que estás haciendo partida doble, porque estás haciendo asientos contables. Estoy totalmente seguro que estás utilizando devengado, porque tienes que registrar cuando ocurre. No sé si lo estás haciendo con uniformidad. No sé si lo estás haciendo con equidad, pero date cuenta que se van combinando, ¿no? La idea es que hagas con todos, ¿no? Pero se van combinando, date cuenta que se van combinando y eso es lo importante de los principios. Siempre deben estar presentes. Eso asegura que mi trabajo contable esté fundamentado, esté cimentado en algo correcto. Los principios contables. ¿Ok, chicos? Avanzamos. Vamos al siguiente principio contable y es el de bienes económicos. Es el de bienes económicos. Vamos a ver qué dice. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende son susceptibles de ser valuados en términos monetarios. ¿Ok? El ejemplo dice la aportación de mercaderías a valor de mercado. Ok, vamos a explicar. Vamos a explicar qué es el principio de bienes económicos. Ustedes, no sé si ya vieron, seguramente ya han visto por lo menos un estado de situación financiera. En el estado de situación financiera está, por un lado, ordenado los activos, por el otro lado están los pasivos y los patrimonios. Y los activos, tiene cada uno su cuenta, tiene cada uno su orden, y más o menos se presenta diciendo efectivo y equivalente de efectivo, 50.000. Mercaderías, 20.000. Y solamente nos damos cuenta, inmueble, maquinaria y equipo, 12.000. Depreciación, 1.200. Entonces, solamente comenzamos a leer números. Leemos esto, números. Leemos aquello, números. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no importa lo que sea, porque dice, puede ser bienes materiales o pueden ser bienes inmateriales. Profe, ¿cómo es eso de materiales e inmateriales? No te preocupes, mira, por ejemplo, si tú tienes mercaderías, digamos que tú vendes
cuadernos, ¿ya? Entonces, tus bienes materiales son los cuadernos, pues acá está, bien material, yo lo agarro, yo lo veo. Y un bien inmaterial, ¿qué podría ser? Por ejemplo, podría ser una patente, o podría ser un software, algo que no ves, ahí está el disco, pero no lo ves, es algo inmaterial. Pero no importa, dice, si sea material, que lo tocas, o sea inmaterial, lo que importa es que esos dos, dice que tienen un valor económico. Y ese valor económico es lo que yo reflejo en mis estados financieros. ¿Correcto? Yo no pongo en el estado financiero, no pongo mercaderías, polos talla L 50 unidades, polos talla XL 30 unidades, polos talla S, yo no pongo así. Lo que yo pongo es mercaderías, ¡pum!, un monto, un valor económico. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que nosotros hacemos contadores es que todas las cosas que están allí deben tener un valor económico. Puede ser un valor de a cuánto lo produciste, puede ser un valor de a cuánto lo compré, puede ser un valor del mercado. O sea, ¿cómo un valor de mercado? Ponte que venga un socio y te diga, yo quiero poner una laptop, pero esta laptop ya está usada. Entonces, ¿cuánto crees que vale? Entonces comenzamos a ver las características y vamos al mercado y le vemos un valor y escogemos el valor de mercado. ¿Correcto? Tú no la compraste porque es de hace años, tú no la produciste, sino que le buscas un valor en el mercado, un valor monetario, una moneda. ¿Cuánto cuesta en el mercado? Entonces, esos son los valores que yo estoy poniendo y que al final van a ser reflejados en mi estado financiero. Yo no puedo hablar de unidades ni de nada, solamente en el estado financiero vamos a ver al final de todo el curso que tenemos un estado financiero que hacer, vamos a ver que solamente reflejamos valores económicos, nada más. Solamente hablamos, nuestro idioma es valores monetarios. ¿Ok? Eso quiere decir el principio de bienes económicos. Otro principio que también siempre va a estar, porque si estás trabajando en un ente, en una empresa en marcha, también vas a reflejar tus estados financieros con todo lo que es valores económicos. Y entonces vas a hacer caso al principio de bienes económicos. ¿Se das cuenta? A veces nos hemos olvidado de los principios, pero los realizamos, así no nos acordemos de ellos, lo estamos realizando. Muy bien. Siguiente ejercicio, siguiente principio. Vamos al siguiente principio. Es un principio que se llama valuación al costo, justamente de lo que estábamos hablando hace un momento, del valor. Y aquí vamos a hablar de algo especial del valor. ¿Correcto? Acuérdate que hace un momento hablaba de un valor de mercado, un valor de producción. Vamos a ver qué más dice esto. Dice, el valor del costo o adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación. ¿Cómo se evalúa? ¿Ok? Condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación y en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere carácter de principio. Muy bien. Es el principal criterio de evaluación. Espérenme un ratito que vamos a admitir a Gladys. Es el principal criterio de evaluación que establece que los activos y los servicios de adquisición para establecer este costo, se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Ok? Tranquilos, ahorita vamos a entender. Vamos a darle la bienvenida a Gladys, que llegó ya, se unió a nuestro grupo. Bienvenida Gladys. Estamos en los principios contables y en este momento has llegado para el principio de evaluación al costo. Entonces, evaluación al costo quiere decir que yo le tengo que dar un valor a lo que tengo en la empresa, ¿ok? A un valor que puede ser al valor que lo compré o puede ser el valor que lo produje. Si es que yo hice, por ejemplo, la mesa, yo hice el estante, ¿no? Al valor de producción, ¿ok? Pero hay otras cosas más.
sobre todo en cosas, en maquinarias que a veces traemos de otro sitio, ¿no? Que traemos de otro sitio. Miren este caso, miren este ejemplo, ¿eh? Dice, la empresa Compró Todo S.A. adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó 3.000 soles. Como lo trajeron de Estados Unidos, en el transporte se gastó 1.200. Y para fijar y preparar la máquina en la empresa para su funcionamiento, cobraron 300 soles más. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la máquina será 4.500. Ojo, porque uno puede pensar, pero la máquina costó 3.000. ¿Por qué en el estado financiero va a aparecer 4.500? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque aquí, vamos a poner acá, establece que los activos y servicios que tienen un ente se deben registrar a su costo histórico. Para establecer este costo se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento. ¿Correcto? O sea, cuando compras algo de afuera, cuando estás comprando algo de afuera y lo estás trayendo a tu empresa, entonces dice que el costo de esa maquinaria, de ese equipo, lo que estés comprando, tienes que aumentarle todos los gastos de transporte y además aumentarle todos los gastos para que se ponga en funcionamiento. Es lógico, mira, si yo compro algo en Alemania, ya lo compré, ya pagué, ya está pagado, pero está en Alemania. ¿Ya produce para mí algo? ¿Ya produce para mi empresa? ¿Ya produce para mi ente? No, no produce nada porque está en Alemania. Ah, verdad. Y ahora hay que traerlo. Y para traerlo hay que pagar transportes y seguros y aduanas y todo lo demás. Y hay que traerlo. Y entonces ya el valor de la máquina ya no es el mismo, pues ya subió. Porque al traerlo tengo que sumar esos gastos. Llegó al Callao, ¿ya me produce? No, todavía, porque mi empresa está en Chosica y la máquina está en el Callao. Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Seguir pagando transporte, porque tengo que llevarlo desde el Callao hasta allá. Y entonces vuelve a pasar el transporte. Y entonces sigues aumentando el valor del valor de la maquinaria. Y cuando llega a la maquinaria, lo ponen ahí en tu almacén, en el sitio donde tú estás esperando, ¿ya funciona? No, porque algunas maquinarias tienen que venir el técnico y enchufar y poner el sistema y hacer tanta cosa y el técnico te cobró algo adicional y entonces eso adicional también entra ahí. Algo así me pasó cuando estábamos trabajando en una clínica en la ciudad de Iquitos. Allí compramos un tomógrafo de última generación y tuvimos que pagar pues los transportes y todo más. Y luego el técnico que venía a poner la máquina nos dijo, pero para que puedas poner esta máquina, por el peso de la máquina, el piso debe tener cierto grosor, entonces tienes que volver a poner esa parte en el piso y las paredes para que no pase la radiación tienen que ser de tanto espesor y tenías que seguir poniendo y seguir gastando hasta que llegó y comenzó a funcionar. Entonces, todos los gastos, a veces nosotros podemos confundir y a veces lo contabilizamos solamente el valor del producto, el valor del equipo y nos olvidamos de ponerle transporte, seguros, ponerlo en funcionamiento y demás cosas. Y ahí estamos perdiendo nosotros, porque ya eso no es parte de la depreciación. Así que cuidado, jóvenes, cuidado, señores, que al momento de hacer la evaluación del producto, del equipo, debemos considerar todos los gastos adicionales. Así me dice el evaluación al costo. Para establecer el costo se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento.
¿ok? Puede ser que estés comprando computadoras, pon el transporte, pon el técnico que vino a verlas. Todo eso es parte de tu activo. Todo eso es parte de la maquinaria que estás comprando. ¿Ok? ¿Alguna duda en cuanto a lo que acabamos de ver? Gladys, Jorge, Carlos, Fanny, ¿algún comentario, alguna pregunta adicional en cuanto a evaluación al costo? ¿O alguno de los principios que hemos visto hace un momento quizá? Si todo está bien, ya sabemos qué tenemos que hacer para poder avanzar con nuestra... Una consulta. Sí, Carlos. Esto se da solamente, o sea, cuando uno compra algo y le suma más gastos para poderlo evaluar, ¿solamente funciona para los activos o también para una compra de mercadería? Por ejemplo, si yo voy a comprar, tengo mi taller o mi tienda en Independencia y voy a comprar polos a gamarra, el gasto del transporte, todo eso se tiene que sumar también al momento que yo venda los productos en Independencia. Sí, también es posible. Ahora, normalmente lo ponemos como ejemplo en el asunto de los equipos, de los activos, porque se ve más relevancia en el momento de la depreciación. Una mercadería no se deprecia. Entonces, lo que haces tú en el momento de la mercadería es ponerle eso para que puedas tener el precio real de lo que quieres cobrar. ¿Correcto? En el caso de los equipos, allí sí hay una implicancia distinta porque ahí tenemos depreciación mensual y todo lo demás. Pero en el caso de las mercaderías, lo que estaba diciendo de la evaluación al costo, es sí le puedes poner, le tendrías que poner, porque si no le pones esos gastos adicionales a la mercadería que estás comprando, no vas a poder costear bien tu producto. ¿Correcto? Y entonces podrías perder cierta cantidad de dinero si no lo pones en el precio de tu producto. Normalmente se ve mejor, como te digo, en los activos, porque aquí viene otra cosa adicional que sería la depreciación de esos activos. ¿Ok? Pero sí, Carlos, se podría poner en los demás también. Deberías considerarlos también para no perder dinero como empresa. Y entonces, ¿qué monto se toma como original para hacer la depreciación? ¿El monto de los 3.000 o los 4.500? O En el sea, caso ¿se parte de los 4.500 o 3.000? en el caso del ejemplo, para depreciar, tu valor original, tu valor histórico va a ser 4.500, que es los 3.000 más todo lo que me costó a mí ponerlo en funcionamiento, ¿correcto? Porque si tú pagaste los 3.000 solamente, todavía no te funciona, está lejos. Y si le pagaste los 3.000 más los 1.200, todavía no funciona porque no está fijado, no está preparado para funcionar. Entonces tienes que ponerle todos los gastos hasta que comience a funcionar y darte un ingreso a ti como empresa. Por eso es que en el libro va a aparecer valor histórico 4.500 soles y de ahí arranca tu depreciación. Muy bien, seguimos entonces. Si hay alguna otra duda, por favor la hacen llegar. Vamos a exposición. Vamos a exposición con el, con el principio de exposición. Podemos leerlo y dice, los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Un ejemplo, notas a los estados financieros. Entonces, ya hemos hablado hace un momento de un principio que más o menos van de la mano cuando decíamos de la uniformidad, que si queríamos cambiar algo teníamos que hacer una nota aclaratoria. Aquí nos vuelve a referir este caso de exposición, pero nos dice que es para todo el estado financiero. Dice que todo debe contener información y debes desagregarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas veces pasa que el contador pide al auxiliar
le dice, a ver, ¿cuánto tenemos en nuestras cuentas? Tráeme el estado financiero para ver cuánto hay en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Y el auxiliar rápido te trae y te dice, aquí está, tenemos 15.000. Y entonces tú le vuelves a preguntar, le dices, ¿y cuánto es en soles y cuánto está en dólares? Y entonces ahí se pone a pensar un ratito, y se vuelve a ir y al rato vuelve a venir, ¿no? Tenemos tanto en soles y tanto en dólares. Tú le dices, ¿y cuánto está en el banco de crédito y cuánto está en el banco continental? Entonces, si tú tienes ese tipo de información y tienes que brindar ese tipo de información en donde tienes varias cosas ahí puestas en el estado financiero, entonces es mejor que siempre puedas, como dice aquí, hacer una discriminación básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación. Entonces, tú ya la próxima vez podrías presentar tu estado financiero diciendo, tenemos 10.000 en banco, de los cuales 5.000 es en soles y la diferencia al tipo de cambio en dólares, y de los 5.000 en soles están tanto en el banco 1 y otro el saldo en el banco 2. Entonces ya haces una exposición de tu trabajo, pero haciendo, como te dice aquí, ¿no? Una discriminación básica y adicional. Algunas cuentas necesitan, por ejemplo, la cuenta de mercaderías, que podrías decir de qué está constituido ese monto. Otra cuenta que necesita también hacer una discriminación básica es la de activos fijos, para decir qué activos fijos son. Otra que necesita, por ejemplo, es la de facturas por cobrar, para decir qué clientes son los que te deben. Entonces, hay algunas cuentas que sí necesitan alguna explicación adicional. Entonces, este principio te dice, por favor, date cuenta de cuáles son esas cuentas especiales que necesitan alguna explicación adicional para que puedas incluirlo, para que puedas explicar por qué o de qué está constituido esa cuenta en especial. ¿Ok? Siempre debemos tener un nivel de detalle en nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo contable nos pide, sobre todo, tener un nivel de detalle en ciertas cuentas, más que en otras, pero en ciertas cuentas debemos siempre tener un criterio especial de detalle para poder especificar. Acuérdate que muchas veces al contador simplemente deja la información en gerencia o en administración y después no lo llaman para que pueda explicar. Entonces, nuestro trabajo debe ser lo mayormente explicado, que se explique solo, que si hay alguna duda tenga una nota aclaratoria, para que ya no estén consultando ni cosas por el estilo, ¿no? Que su trabajo, muchachos, sea de esa forma, con una discriminación básica y adicional para las cuentas en especial, en esas cuentas que se necesita trabajar una exposición. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente principio de materialidad, o también conocido como importancia significativa. Dice, el principio de importancia significativa está dirigido complementariamente a dos aspectos principales de la contabilidad. La primera es la cuantificación o medición del patrimonio, y la segunda es la exposición de partidas en los estados financieros. ¿Ok? Este principio establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ponte ahí, pues, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, tenemos cuentas por pagar, o tenemos remuneraciones por pagar, ¿ok? Remuneraciones por pagar. Y por asunto de redondeo a veces quedan salditos, ¿no? Le debemos a José María, le debemos en Alfa, le debemos de su sueldo 0.25. Y a Karina le debemos 0.15. Y si no lo pongo, tengo que volver a hacer todo, rehacer mi contabilidad porque no puse esas cuentas de remuneraciones por pagar que le debíamos a José María y a Karina. Pero un ratito, si no pones ese 0.25, ese 0.15, ¿la empresa quiebra? ¿La empresa se mete en problemas? ¿La empresa le va a caer una multa? No. Entonces recuerda que existen valores que son poco significativos. 0.25, 0.15 son poco significativos. En ese caso podrías juntarlo con otra cuenta de otras cuentas por pagar quizá y solucionar el problema. ¿Correcto? No tienes que ser tampoco tan mínimo, ya, ponle ahí, si no aparece ahí está mal. No, no es que esté mal. No cambia, si lo pones en otras cuentas por pagar no va a cambiar el sentido del estado financiero. ¿Correcto?
Entonces, siempre debemos tener cuidado con estos valores poco significativos que a veces queremos darle el máximo de detalle. Es bueno, pero a veces con valores poco significativos no hay problema de poder ponerlo en otra cuenta y simplemente juntarlo ahí porque no va a ser mayor problema. ¿Ok? Ese es el principio de importancia significativa. Hablamos ahora del principio de realización. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Siéntanse libres, por favor, en hacer la consulta necesaria en el momento que ustedes deseen, ¿ok? Realización. Ya estamos terminando, falta uno más. Y vamos a hablar de realización. Los resultados económicos se registran cuando sean realizados. Profe, pero hace un rato hablaba de otro que se llamaba devengado, que no decía cuando se realicen, sino cuando se originan. ¿Y ahora qué pasó? Vamos a explicarlo. O sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada, desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables, y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Los resultados económicos solo deben contabilizarse cuando queden realizados a través de medios legales o comerciales como actas, documentos, etc., donde se toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. Y estos son los únicos dos principios que se pelean, que se repelen. Porque mientras devengado me decía, contabiliza cuando se origina, realización me dice, contabiliza cuando sean realizados. Y entonces aquí la SUNAT dice, bueno, para que esos dos no se peleen entre ustedes, contadores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Devengado lo van a utilizar todas las empresas y realizado lo van a utilizar las personas independientes, cuarta categoría. Y se acabó el problema. Quiere decir que las empresas no pueden ver a este principio de realización y los independientes no pueden ver al principio del devengado. Cada uno trabaja en su lado. Devengado para empresas, realización para lo demás. Salvo, miren, existen algunas cositas en las empresas que sí utilizan realización. Mira cuáles, por ejemplo. Las operaciones en las que la atribución a los resultados dependen del tiempo. Gastos e ingresos se mantendrán como activos y pasivos respectivamente hasta que el tiempo determine su conversión en resultados, como por ejemplo el servicio de alquiler o seguros. Puedes tú conocer, a veces se paga alquileres por un año. O sea, yo estoy en el mes de enero, calculo cuánto es el alquiler de todo el año, de enero a diciembre. Y en enero suelto todos los 12.000 soles mensuales. Entonces, la SUNAT te dice en ese momento, muy bien, señor, pero por favor, en enero no me vayas a contabilizar el gasto de los 12 meses, porque primero recuerda que tiene que haber un principio que se llama realización, o sea, que ocurra, que utilices el alquiler para que recién me lo pongas como gasto. Y entonces por eso es que en enero nosotros utilizamos una cuenta de servicios, alquileres, pagados por adelantado. Y cada mes consumimos una partecita del mes que me corresponde. Una partecita del mes que me corresponde. Una partecita del mes que me corresponde hasta que llegue al mes de diciembre la cuenta en cero. Y eso ocurre con todos los pagos que hacemos por adelantado. Puede ser un seguro pagado por adelantado, un alquiler pagado por adelantado, o una suscripción de una revista pagada por adelantado. Todo lo que pagues por adelantado, manténlo todavía en una cuenta transitoria. Y cada vez que se consuma, que se realice el consumo de eso que has alquilado, de eso que has comprado por adelantado, recién lo vas a ir contabilizando. ¿Ok? No siempre con devengado. Ahí en esos casos especiales se utiliza la realización. Esos son los únicos principios que se podrían pelear, porque el resto sí, como hemos podido darnos cuenta, siempre han ido trabajando de la mano. A ver, tenemos aquí un comentario.
Depósito de garantía por alquiler no, Gladys. El depósito de garantía no es, eso es otra cosa, porque eso se va a mantener todavía hasta que tú salgas de trabajar. ¿Qué pasó? Eso se va a mantener todavía hasta que tú salgas del alquiler, eso normalmente se te devuelve. Eso debería ser lo correcto con lo que es depósito de garantía. Hay una cuantita para trabajar depósito de garantía, porque al final se te va a devolver. En el caso del alquiler, eso no te devuelve, sino que vas consumiendo, lo vas consumiendo. ¿Ok? Déjeme terminar aquí. Ok. Vamos al último principio que se llama objetividad. Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Hay una aclaración aquí. Dice, objetividad en términos contables es una evidencia que respalda el registro de la variación. La evidencia puede estar constituida por documentos convencionales o por hechos no necesariamente documentados, caracterizado por cierto grado de certidumbre, como es la variación del tipo de cambio de una moneda extranjera de una fecha a otra, la variación en la cotización de los títulos o la estimación probable de incobrabilidad de letras. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Objetividad. Que todo cambio, que todo aumento del activo, del pasivo, o toda disminución del activo, del pasivo, del patrimonio, se debe registrar formalmente en los registros, se debe registrar formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente. Entonces, así como hablábamos arriba de prudencia, también hablamos de objetividad, que tenemos que contabilizar cuando ya sabemos 100%, tenemos la certeza de que ha ocurrido ese ingreso o ha ocurrido esa pérdida, recién la voy a contabilizar. ¿Correcto? Dice que se puede, objetividad me dice que son evidencias, que pueden ser tangibles o intangibles. Una evidencia tangible, por ejemplo, es un documento, un acta. Una evidencia intangible puede ser el tipo de cambio, puede ser las acciones y los bonos que suben y bajan de precio, cosas que no son tangibles, las podemos ver simplemente porque subió o fluctuó el valor, ¿correcto? Entonces, esas cosas, dice, debemos trabajarlas siempre con objetividad. Debemos tener la certeza de que ocurrió. Y ahí objetividad entra también con prudencia, entra también con realización, varios se van juntando ahí. Ok, chicos, esos son los principios, los 15 principios que hemos podido ver en esta tarde. Entonces yo voy a poner aquí algunos casos prácticos, voy a poner algún encabezado y ustedes me van a decir qué principios pueden reconocer en eso que estamos leyendo. ¿Ok? Es algo bien sencillo, simplemente para que ustedes puedan participar y puedan decir qué principios creen ustedes. Recuerden que no son uno, pueden ser varios principios. ¿Ok? Vamos a ver. En la empresa Los Exitosos SAC ha iniciado operaciones en el mes de julio del 2019. A ver, en este primer punto de aquí, ¿qué principios de los 15 que hemos visto, qué principios contables podemos decir que se está utilizando en la empresa Los Exitosos SAC? Ha iniciado operaciones en el mes de julio del 2019. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué principios? Yo veo el principio de ente y el principio de empresa en marcha. Correcto, Carlos. Ahí tenemos el principio del ente y tenemos el principio de empresa en marcha. ¿Está bien? Ahí tenemos un par de principios por lo menos. La siguiente. Se tienen ventas al crédito en el mes de marzo, las cuales serán cobradas en el mes de mayo. ¿En qué mes se deben contabilizar? A ver, los que han llegado temprano, porque este es uno de los primeros principios que hemos visto. ¿En qué mes se debe contabilizar? Ventas al crédito en el mes de marzo, las cuales se cobran en el mes de mayo. ¿En qué mes se debe contabilizar? ¿Y bajo qué principio debemos contabilizarlo? A ver, Carlos, Creo que se debe contabilizar en el mes de marzo. ¿bajo qué Ya. principio?
y el, no me acuerdo, de Vengado creo, de Vengado creo que era el que estábamos. Muy bien, Ya, Carlos, es de vengado. Y Fanny también nos contestó aquí en el chat, dice en el mes de marzo. Correcto, Fanny. Ahora sí, entendimos el principio del devengado. Todo se debe contabilizar cuando se origina, salvo que tengamos que ver algunas cosas de realización y eso se va complementando en el trabajo. Siguiente. La empresa El Tornillo SRL inicia operaciones en el mes de febrero del 2019 y concluye operaciones en el mes de diciembre del 2021. Terminó. ¿Cuántos periodos han transcurrido desde su inicio? A ver, cuando hablamos del principio de periodo, acuérdense del principio de periodo o ejercicio. Arrancó febrero 2019, terminó diciembre 2021. Carlos, eh, 3 periodos, tres periodos, ¿cuáles son? el del 2019, 2020, ya, no, 2 periodos nomás, A ver, ¿cuáles son? que sería el 2019 y el de 2020. A Ya, pesar Carlos, de que dice que, sí, a pesar de que dice que concluye operaciones en el 2021. ya, entonces serían dos, me dices tú. Yo veo dos porque, bueno, ya concluyó el de 2019, el de 2020 ya está en tránsito, está en ejecución. No, pero no lo pienses con la fecha de ahora. O sea, piensa que ellos concluyen el 2021. Pensemos que Ya, estamos en el 2022, si quieres. ya. Entonces son 3 periodos, el 2019, 20 y 21. Correcto, ¿no? El del 2019 que inició en febrero y terminó en diciembre. El del 2020 que inició en enero 2020 y terminó diciembre 2020. Y el tercer periodo que inició enero 2021 y termina diciembre 2021. Correcto, ahí tenemos tres periodos. Ok, la última. Dice, la empresa Díaz EIRL ha vendido tres televisores Sony, pero no ha emitido comprobantes de pago. Desea saber si esta venta debe ser ingresada a su registro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué principio podemos utilizar allí? Hemos visto varios principios. ¿Qué principio podemos utilizar allí? Se venden tres televisores, pero no ha emitido comprobantes y ahora desea saber si la venta la debe ingresar o no al registro de ventas. Eh, claro, o A sea, ver, Carlos. sí debería ser ingresada a su registro de venta, ya, Ya. porque si no, no tendría sentido el ingreso de dinero. En este Ujú. caso, al salir mercadería e ingresar dinero, entonces, o dinero o cuenta por cobrar, ya entonces no se estaría cumpliendo el de partida doble. Correcto, no habría partida doble, ¿no? Pero también deberíamos decirle entonces que primero debe ser principio de prudencia. Hace el documento y después nos preocupamos en ingresarlo al registro para poder tener nuestra partida doble con el dinero que entra a nuestra cuenta y con la mercadería que ha salido. Muy bien, señores. Esto entonces ha sido la clase del día de hoy en cuanto a los principios contables. A los principios contables. Debemos tener claro que estos principios, esos 15 principios que hemos visto, los podemos utilizar en nuestras empresas, ya sea uno, dos, tres, 10 de ellos, no hay ningún problema. Ellos se van a ir complementando, ellos se van a ir haciendo y van a hacer al final que nuestros estados financieros puedan tener una mejor presentación, una presentación más detallada, con una información mucho más adecuada, mucho más adecuada. Esto ha sido la clase de esta tarde.